Ya está en el grupo, pastor. Adelante con la exposición. Muy buenas tardes, estimados hermanos, querido profesor Pari. Hoy abordaremos los modelos teológicos históricos de la cristología, enfocándonos en la raíz de todo este desarrollo que tenemos como tema. Los integrantes de este grupo somos Alejandro Vera, Norma Sanabria, Blanca Yanarico, Melitza Huanca, Hernán Silva. La siguiente, por favor. Los modelos teológicos. La historia de la cristología se reduce a responder la pregunta que el mismo Señor Jesús hizo a sus discípulos. Y esto está en Mateo, el capítulo 16, verso 15, donde la pregunta dice, ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Qué soy yo? Entonces, el propósito fundamental, el propósito histórico es fundamental entender que los debates y los futuros concilios de la Iglesia nacieron por la necesidad urgente de supervivencia, proteger el Evangelio y preservar la verdad sobre la persona y la obra de Jesucristo. Como bien señala nuestro tema, los concilios no inventaron doctrinas nuevas. Lo que hicieron fue difundir bíblicamente la fe de los apóstoles que ya sí habían recibido, defendiéndola de las desviaciones y herejías. La mirada pentecostal, desde nuestra perspectiva pentecostal, no vemos este proceso como un simple desarrollo humano, sino como el cumplimiento de lo que dice en el libro de Juan 16:13, la acción activa del Espíritu Santo, guiando a la Iglesia a lo largo de los siglos hacia una comprensión más profunda de la revelación escrita. La siguiente, por favor. La cristología apostólica. El fundamento previo. En el siglo I, entre los años 30 y el 100 después de Cristo, los apóstoles ya poseían una cristología completamente madura y desarrollada. Su fe era clara y contundente. Confesaban que Jesús es el Señor. Esto nos dice en Romanos 10:9. Proclamaban sin dudar su divinidad absoluta, pero al mismo tiempo su humanidad real. Predicaban su encarnación, su muerte expiatoria en la cruz, su resurrección física y su exaltación gloriosa a la diestra del Padre. Podemos revisar los pasajes. Que es que la cristología plenamente desarrollada. Las fortalezas y las debilidades del periodo. La gran fortaleza de este modelo es que está directamente conectado al testimonio ocular de los apóstoles. Tiene un fundamento bíblico puro y posee un enfoque profundamente teológico enfocado en la salvación y misionero. La única debilidad, por llamarlo así, es que en este siglo aún no existían los términos técnicos o vocabularios filosóficos que se necesitaría más adelante para
responder en forma precisa las herejías que intentarían dividir la identidad de Cristo. Por favor, la siguiente diapositiva. La idea principal no veo bien la diapositiva. Bueno, pero la corrección y la perspectiva pentecostal. La norma doctrinal, dentro de la norma doctrinal, la cristología apostólica debe permanecer siempre como una norma inmutable de nuestra doctrina. Textos como Juan capítulo 1 y los versos del 1 al 14, Colosenses 1, los versos 15 al 20 y Hebreos 1, 3, del 1 al 3. Son el ancla teológica de la Iglesia. Como conclusión, desde el pentecostalismo podemos decir que para concluir el pentecostalismo sostiene un principio vital. Cualquier formulación doctrinal posterior, sea de los concilios históricos, de la reforma protestante o de los avivamientos modernos, debe someterse obligatoriamente al filtro y al modelo apostólico inspirado por el Espíritu Santo. No caminamos lejos de los apóstoles, caminamos sobre el fundamento que ellos, guiados por el Espíritu Santo, nos dejaron. Muchas gracias. Va a continuar el compañero. Un detalle, por favor, los que están exponiendo, enciendan su cámara y tratemos de, bueno, adelante, ¿quién le toca? Gracias, pastor. Buenas tardes, profesor, compañeros. Voy a continuar con la exposición, el arrianismo y el concilio de Nicea. Bueno, el arrianismo surge en el siglo IV a través de Arrio, que era presbítero de Alejandría. Él propone él habla acerca de que Cristo era superior de toda criatura, pero no tenía la misma esencia divina. Entonces, no era Dios eterno, en ese sentido lo llevaba. El problema ahí doctrinal era que si Cristo era una criatura, entonces no puede revelar a Dios, no puede ofrecer la salvación universal y no puede recibir una adoración legítima. La respuesta en el concilio de Niceo es que Dios es verdadero y Dios no es creado, sino que tiene la misma esencia o la misma sustancia del Padre, con el término homoousios, ¿no? Que quiere decir la misma esencia o la misma sustancia, la misma naturaleza de Dios. Ahí vemos los pasajes bíblicos que nos llevan a sustentar esta respuesta de Nicea. Y uno de ellos es el prólogo de Juan. En el principio él era el verbo y el verbo era Dios. Desde la perspectiva pentecostal, acepta plenamente la definición de Nicea porque protege la doctrina bíblica de la Trinidad y de la divinidad absoluta. Con respecto al nestorianismo y el concilio de Éfeso del año 431 después de Cristo, la enseñanza de Nestorio decía o dice que separaba excesivamente la humanidad y la divinidad de Cristo, presentando dos personas distintas en lugar de una sola, ¿no? Una persona con dos naturalezas, así lo presentaba a Jesús. En el concilio de Éfeso, ¿no?
reflexionar sobre ello y afirmó afirmó la unidad de la persona de Cristo, igual con los textos del prólogo de Juan, del 1:14, que Él es un ser divino. Desde la perspectiva pentecostal, la experiencia pentecostal de Cristo vivo supone un único Señor resucitado, no dos sujetos separados. La unión hipostática es fundamento de la comunión viva con Cristo. El monofisismo y el concilio de Calcedonia. El padre del monofisismo era Eutíquez, a quien planteaba, ¿no? Sostenía que Cristo tenía una sola naturaleza. La humanidad quedaba absorbida por la divinidad, deseaba enfatizar la unidad de Cristo, pero negaba la humanidad completamente. En respuesta, en la definición de Calcedonia, se plantea o se establece que Cristo es verdaderamente Dios, verdaderamente hombre y una sola persona con dos naturalezas, sin confusión ni separación. Igual está en el prólogo o sustentado en el prólogo de Juan del 1:14. El legado de Calcedonia, siguiendo el estándar cristológico más equilibrado de la historia de la Iglesia, y su definición protege tanto la divinidad como la humanidad de Cristo sin sacrificar ninguna de estas dos. Es 100% divino y 100% también hombre. Vamos a continuar con mi compañera. Bien, muy buenas tardes. Continuando con lo que es la Reforma Protestante, uno de los precursores que conocemos es Martín Lutero, ¿no? Porque él ha sido el que ha iniciado lo que es la Reforma Protestante y vemos que su teología cristológica estuvo marcada, ¿no? En dos puntos importantes, que era uno lo que es la centralidad de Cristo y el otro lo que es la justificación por la fe, ¿no? Cuando hablamos de la justificación por la fe, Lutero ha enseñado que el ser humano es salvo únicamente por la fe en Jesucristo, ¿no? O sea, no por obras, que Cristo con su vida perfecta y su muerte y su resurrección es el único fundamento, ¿no? De nuestra justificación ante el Señor. Eso es lo que enseña Lutero con relación a la justificación. Y hablando de lo que es la centralidad de la cruz, para Lutero vemos que la cruz era el centro del mensaje cristiano porque ahí Cristo es quien cargó lo que es el pecado del mundo, ¿no? Y es quien, y a través de ellos se obtuvo lo que es la reconciliación con Dios, ¿no? El hombre. Entonces, en su teología, Lutero da a conocer a Cristo crucificado, que Él es el verdadero conocimiento de Dios. Y ahí también tenemos a otro que es Juan Calvino. Juan Calvino ha sido un teólogo sistemático que ha desarrollado de manera también muy profunda lo que es la doctrina, el triple oficio de Cristo, ¿no? Que se lo conoce, y esto es profeta, sacerdote y lo que es el rey. En el profeta, Juan Calvino nos dice que Cristo es el revelador definitivo de Dios, ¿no? Porque en él se cumple lo que es la revelación divina del Señor. Entonces Calvino destaca que Cristo no solamente enseñó con palabras, sino que su vida y obras han sido a través de la revelación de Dios. Y hablando de lo que es lo de sacerdote, también nos indica que Cristo es nuestro único y eterno mediador ante el Padre, ¿no? Con el sacrificio perfecto que hizo. Y también tenemos lo que es el rey. También Juan Calvino nos dice que Cristo reina sobre todas las cosas, ¿no? Entonces también tenemos la perspectiva pentecostal. Entonces la teología pentecostal también ha sido surgida, ¿no? A principios del siglo XX, y ahí esto mantiene lo que es la centralidad de Cristo, ¿no? Y ahí añade una dimensión neumatológica, se podría decir, lo que es del Espíritu Santo, donde declara que la cruz es justo, la cruz declara justo al creyente, porque la obra de Cristo en la cruz no solamente perdona, sino que también declara justo al pecador, y eso nos muestra
en Romanos 5:1. También la transformación a través del Espíritu Santo, porque la salvación no es solo un evento legal, sino que también es una experiencia nueva del nuevo nacimiento y también al mismo tiempo es una transformación. Y aquí vemos que el Espíritu Santo es quien aplica la obra de Cristo, ¿no? Al corazón del creyente y ahí produce lo que es la santificación y sobre ende lo que es el fruto espiritual. Después tenemos lo que es el poder espiritual, donde la vida cristiana, ¿no? Es vivida en el poder del Espíritu Santo, porque quien capacita al creyente para ser testigo y servir, vivir una vida en santidad, como lo menciona Hechos 1:8, vemos que la resurrección y exaltación de Cristo garantizan lo que es el derramamiento del Espíritu Santo. Tenemos la siguiente diapositiva, lo que es el arminianismo y el wesleyanismo, pero antes de mencionar el resumen del anterior, quería decir que la reforma protestante reafirma, ¿no? Que Jesucristo es el centro de la fe, que es el único mediador entre Dios y el hombre. Así que ahora sí paso a la siguiente diapositiva, que es el arminianismo y el wesleyanismo. Y aquí tenemos a Jacobo Arminio. Él es un teólogo holandés y también pastor, profesor de teología, y él considera, ¿no? Es también, perdón, considerado el padre del arminianismo. Y aquí habla 3 puntos bien importantes, que es la gracia preveniente, la responsabilidad humana y la expiación universal. En la gracia preveniente, él nos dice que Dios, por medio de Cristo, concede a todos los seres humanos una gracia que procede a la fe y los capacita para poder lo que es responder el Evangelio. Y la relación cristológica en esto es que la gracia proveniente es posible a través de la obra de Cristo, ¿no? Quien con su muerte, su resurrección es quien ha abierto el camino por la que nosotros todos podríamos acercarnos hacia el Señor. Después tenemos lo que es la responsabilidad humana, aunque aquí vemos que Dios ofrece su gracia a cada persona, donde debe responder lo que es con fe, ¿no? O rechazar al mismo tiempo. ¿Y cuál es la relación que nos muestra la relación cristológica que Cristo llama a todos? Pero no fuerza la respuesta, sino que la fe es una respuesta muy personal al llamado de Cristo, ¿no? Tenemos también ahí a John Wesley, pastor, teólogo, fundador también de lo que es el metodismo, y también desarrolla una teológica práctica, ¿no? Centrada en la gracia de Dios y también la experiencia de lo que es la fe. Y ahí tenemos la santificación y la transformación continua. Wesley enseña, ¿no? Que la salvación tiene 3 etapas, que es la justificación, la santificación y la glorificación, ¿no? Que el creyente debe permitir que Cristo debe transformar el carácter cada día. Y también está el otro que es la vida santa como un fruto de la gracia, ¿no? Entonces Wesley también une esta fe genuina, donde produce amor, obediencia y servicio. Y la relación cristológica que tiene con esto que menciona Wesley es que el creyente debe reflejar el carácter de Dios en su vida diaria, ¿no? Como un fruto de un nuevo nacimiento. Después tenemos ahí algunas fortalezas y precauciones, ¿no? Viendo todo esto, vemos dentro de las fortalezas que se destaca lo que es el amor universal a Cristo, ¿no? Porque es quien ha muerto por todos nosotros. También una motivación a una vida cristiana activa, de santidad, de servicio y obediencia. Unas precauciones, tal vez hacer énfasis con relación a la santidad, si tal vez se malinterpreta, puede llevar a ciertos extremos, ¿no? Como el perfeccionismo, ¿no? Porque o una búsqueda de perfección absolutamente en esta vida, ¿no? Y viendo la perspectiva tal vez pentecostal, el pentecostalismo también heredó muchas de estas enseñanzas del movimiento de lo que es la santidad wesleyana, y ahí un poquito se cree que Cristo salva, justifica al pecador por su gracia. Cristo es quien santifica, es quien transforma al creyente para una vida santa, perdón, y lo que estábamos prácticamente mencionando en el transcurso de lo que es la clase, ¿no? Entonces, así es como la cristología pentecostal también presenta a Jesús como uno de los salvadores vivos, que está presente siempre y al mismo tiempo es quien transforma. Bien, voy a pasar a mi siguiente compañero para que pueda continuar con la exposición. Bien, estimados compañeros, continuando,
La pregunta sería, ¿cuál sería el aporte cristológico del pentecostalismo, ¿no? A partir de 1901 para adelante. Es importante que cada uno tenemos que entender y comprender, ¿no? Que, que el pentecostalismo no ha surgido de una ruptura de fe cristiana, histórica, porque si retrocedemos a lo que se ha podido exponer más antes, el pentecostalismo pues acepta plenamente todo ese proceso histórico que se ha podido hacer. Por ejemplo, el Concilio de Nicea, el 525 después de Cristo, o el de Calcedonia, que el 451, ¿no? Donde confiesan que Jesucristo es un Dios verdadero y algunas doctrinas. Lo que sí se tiene que enfatizar el aporte cristológico del pentecostalismo es que eh, en la relación que tiene Cristo con el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, es importante destacar. Por eso podemos mencionar, otros lo conocen como el Evangelio completo, Evangelio cuadrangular: Cristo sana, salva, bautiza y volverá. Pero aquí se añade algo muy importante, que es Cristo santifica. Entonces, ahora, ¿cuál es su fundamento bíblico de esta postura de Cristo santifica? En, en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os aparte de fornicación. Y también podemos encontrar en Efesios capítulo 5 el versículo 25 y 26, cuando hace referencia y esa comparación hace: maridos, amad a sus mujeres, así también como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiendo purificado en el lavamiento del agua y por la palabra. Entonces, uno de los fundamentos que se maneja, y el aporte también principal que en este tiempo se puede hacer, que se puede hacer notar, ¿no? Entonces, eh, por eso, cada uno de nosotros, así como estamos leyendo al autor en este tiempo, Maxia, lo que sí se tiene que entender con relación a esto, que el bautismo del Espíritu Santo no constituye una experiencia separada de Cristo, ¿no? Más bien hay que entender lo que se profundiza, que hay una comunicación directa, ¿no? Por favor, si pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, la historia muestra, ¿no?, una progresión doctrinal. A pesar en todo esto, estaba pues guiada por el Espíritu Santo, como podemos ver eh, en el siglo I de los apóstoles, el fundamento bíblico y un testimonio apostólico que en ese tiempo era muy importante. Lo que hacíamos referencia después al credo de Nicea, el 521, ahí donde se discutió la divinidad plena de Cristo. En Efesios 461, la unidad de la persona de Cristo. Como esta mañana, el reto continúa de seguir profundizando estos aspectos, ¿no? El de Calcedonia, las dos naturalezas sin confusión ni separación, ¿no? La reforma con Lutero, ¿no? La obra redentora y justificación. El wesleyalismo, santificación y una vida santa. Y en este tiempo, el pentecostalismo, ¿no? El ministerio actual de Cristo mediante el Espíritu Santo. Esto siempre se va a notar con profundidad y con mayor importancia, ¿no? Por eso el mayor aporte del movimiento pentecostés no es una nueva cristología, sino recordar que el Cristo definido en Nicea, Calcedonia, antes, o sea, hablando históricamente, continúa salvando, santificando, bautizando, sanando, y que pronto va a volver, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta. Sigamos, por favor. Entonces, los contrastes que podemos encontrar en estos modelos históricos, hay que prevalecer esta parte de modelos históricos sin confundir, ¿no? Cada tradición enfatiza aspectos distintos de Cristo.
Por ejemplo, en la tradición católica se habla de encarnación, sacramentos, la continuidad patrística, y los riesgos que se puede ver ahí es la excesiva mediación eclesial, ¿no? No hay el creyente o el que está ahí, no es directo, sino tiene que haber una intervención, en este caso puede ser los padres o el papa mismo, ¿no? Entonces, dentro de la tradición eh, reformada, hace mucho hincapié en la justificación por fe y soberanía. Ahí también, lo que sí también ahí se rescata, ¿no? El triple oficio de Cristo, profeta, sacerdote y rey. Entonces, ahora el riesgo que se tiene en esto es el énfasis excesivo de lo jurídico, de lo legal, que está muy patentado en toda su concepción misma, ¿no? Ahora la tradición pentecostal, que Cristo vivo y el Espíritu Santo actual, de experiencias redentora y la misión, y el riesgo que es la experiencia sobre la doctrina, pero esta doctrina que no se aplica, ¿no? Que no se aplica. Por favor, finalmente, entonces vemos, ¿no? Que todo es progresivo, por eso esto es la parte histórica de lo que seguimos trabajando y seguiremos estudiando, aparte de la cristología. Por eso siempre tiene que entender de que la postura pentecostés prácticamente ha rescatado y sigue manteniendo todo el trabajo doctrinal que se ha hecho. Entonces, recordar y entender que la cristología no debe limitarse al estudio de Cristo histórico, o sea, la parte histórica, o formulaciones de pasadas, sino en este tiempo tomar en cuenta al Espíritu Santo y su obra que sigue continuando. Bien, gracias. Bendiciones. Finalizamos nuestra exposición, Pastor Esteban. Qué bueno. Así que la tarea es ardua. Ahí les mando las aplicaciones cristológicas y el documento que les había compartido de cristología. Y estaba buscando el de Alberto García. Bueno, yo lo tengo en físico, pero no sé si hay en digital, pero es Cristología de Alberto García. Entonces hay muchas aplicaciones, es muy rica, así que no se atrevan a enseñar solamente contenido. Más bien vayan como Cristo hizo con sus discípulos, de forma formativa y transformativa. Debemos tomar el ejemplo de Cristo, cómo les enseñó, quién soy yo, y de esa manera es donde debemos ir desarrollando. Que Dios les bendiga. Nos vemos a las 5. Bendiciones.